Un saludo muy especial para todos y todas. El día de hoy quiero hablarles sobre el consumo de sustancias en niños y adolescentes. Me pidieron específicamente qué hay de nuevo. Yo soy Linet Alarcón Franco, soy médica especialista en toxicología clínica de la Universidad de Antioquia y hice un máster en investigación en neurotoxicología y neurofarmacología en la Universidad Rovira i Virgili en Tarragona, España, y actualmente trabajo como profesora de tiempo completo de la Universidad Cooperativa de Colombia. La infancia no es una etapa de la vida, sino una forma de conciencia, de Walter Coham. Yo me siento muy identificada porque considero que la personalidad realmente nos debería llevar a sentir siempre esas ganas de conocer, ese asombro que persiste durante la infancia. ¿Por qué nos preocupan tanto los consumos de nuestros niños y adolescentes y no nuestros consumos adultos? Quiero empezar con esta reflexión, porque usualmente todos los papás, los profesores, las autoridades, los secretarios de salud, de juventud están preocupados por los consumos de los jóvenes, pero nunca se fijan en qué es lo que están consumiendo o qué es lo que consumimos nosotros los adultos, que también determina lo que consumen nuestros niños y nuestros adolescentes, lo que ven en las casas. Les quiero mostrar esto que es bastante devastador, es una bibliografía que encontré específicamente en un curso que estoy haciendo con el Instituto de Medicina Forense de los Estados Unidos, donde nos muestran niños que han muerto, específicamente que les han encontrado fentanil, parafluorofentanil, morfina, silacina en su sangre. Desafortunadamente, bebés y niños de 23 días, 11 meses, 17 meses, y estas son algunas de las perturbadoras imágenes de las escenas donde fueron encontrados estos niños muertos. Como podemos observar, principalmente son hijos de consumidores. Eso tenemos que hacernos reflexionar bastante en el sentido de que es súper importante pensar en los embarazos deseados y los embarazos no deseados y qué vamos a hacer con los embarazos no deseados. Hablemos entonces primero qué entonces son las sustancias psicoactivas o qué se considera una sustancia psicoactiva. Entonces hay muchas definiciones, pero en general se dice que son diversos compuestos naturales o sintéticos que actúan sobre el sistema nervioso. Y en la medicina, en el paradigma médico hegemónico, siempre hemos dicho que son alteraciones, no necesariamente. Hablemos mejor de cambios en las funciones, en los pensamientos, en las emociones y en el comportamiento, porque no necesariamente cuando hablamos de alteración siempre estamos hablando de patológico y no siempre el consumo de sustancias psicoactivas es algo que nos genere síntomas patológicos. Muchas veces son síntomas y son estados deseados y esperados, pues las sustancias psicoactivas nos han acompañado en toda la historia. Vamos a hablar un poquito de la clasificación actualizada de las psicoactivas. Entonces, normalmente teníamos una clasificación que incluía 3 familias. Incluíamos las estimulantes, las depresoras y encontramos las alucinógenas. Como van a ver en esta clasificación que les quiero presentar, es una clasificación mucho más actualizada en la que ya no aparece el término alucinógenos. ¿Por qué? Porque el término alucinógeno se está descartando porque realmente casi que ninguna de las sustancias que son denominadas alucinógenas son alucinógenas, o sea, no producen alucinaciones. Entonces vamos a encontrar que principalmente hablamos de los estimulantes, como estas sustancias que nos estimulan a trabajar, que nos ponen despiertos, que nos ponen hyper, ejemplo cafeína, ejemplo cocaína, ejemplo nicotina. Tenemos los depresores, que más que depresores como que nos produzcan depresión o tristeza como tal, lo que nos van a generar es sedación, adormecimiento, y ahí tenemos principalmente el alcohol, las benzodiazepinas, los fármacos Z como solpidenes o piclona. Tenemos los psicodélicos o psiquedélicos, que es el término que más me gusta, que son una familia de sustancias donde encontramos los clásicos, que son el LSD, la ketamina, tenemos el DMT, que está en diferentes plantas, ahorita vamos a hablar un poquito de ellos, y tenemos otras sustancias como la ibogaína y como la famosa psilocibina, que proviene de los hongos Psilocybes cuensis principalmente. Estas son las sustancias psiquedélicas que actualmente estamos hablando mucho de ellas y que en otra oportunidad pues conversaremos sobre el tema específicamente del potencial terapéutico que estas tienen. Los cannabinoides, que son una familia grande, que no solamente están en la cannabis sativa, no solamente están en la marihuana, sino que lo vamos a encontrar en un montón de otros posibles plantas, y también hablamos de los que son sintéticos.
Ahora tenemos también, hablamos de empatógenos, enteógenos y disociativos. Entonces, ¿qué son empatógenos? Son todas estas sustancias de diseño que principalmente son sintéticas que generan empatía con el otro. Ahí está el famoso 2CB, está también sustancias como el MDMA, que son estimulantes pero también son empatógenas. Tenemos los disociativos, volvemos a hablar nuevamente de la ketamina. Hablamos de los enteógenos específicamente para hablar de estas sustancias que tienen un propósito ritual. Enteógeno, recuerden que significa Dios entre nosotros, y hablamos principalmente de lo que es el yagé y la ayahuasca, pues que son lo mismo, solo que su preparación es distinta. Hablamos de plantas, yopo, virola, bueno, todas estas otras plantas que nos ayudan a conectarnos con nosotros mismos desde un ámbito ritual. Y tenemos pues la familia de los opioides, donde tenemos el tramadol, la hidrocodona, la oxicodona, el fentanil, la morfina, la heroína, que hacen parte de esta familia. Y tenemos nuevas familias como las onirogénicas y las deliriogénicas, pues nuevas para nosotros, porque realmente en el mundo siempre han estado, las plantas siempre han existido, han estado ahí, y son algunas plantas como la salvia divinorum, como la celensis, son unas plantas específicamente que generan como unos estados de ensoñación y se utilizan principalmente en rituales. Bueno, la salvia es mexicana, la celenis es principalmente una planta de origen africano, y las deliriogénicas pues casi todos las conocemos, y una de ellas, la más conocida, sería la escopolamina. Entonces aquí tenemos una clasificación donde nos muestra un poquito de estas sustancias. Entonces en el anillo de afuera lo que tenemos son las de siempre, las clásicas, y internamente tenemos nuevas sustancias. Entonces aquí vemos, como ya les había dicho, empatógenas como MDMA, que son las drogas pues como lo que llamamos éxtasis en la fiesta, las psicodélicas. Aquí hay sintéticas como el DOM y otras que son de origen natural como el DMT, que es la dimetiltriptamina. Tenemos las disociativas, que también hay PCP, que la ketamina es derivada de la PCP. Tenemos óxido nitroso, también la salvia la meten acá, el éter, que son principalmente gases y que en este caso se utilizan mucho en anestesia, los gases de la risa, que también conocemos así. Y tenemos los opioides, ¿cierto? Los opioides clásicos, y tenemos los opioides más nuevos que ahorita se los voy a mostrar un poquito más. El adolescente atraviesa por desequilibrios e inestabilidad extremas, lo que configura una entidad semipatológica, o sea que en general la adolescencia puede ser denominada como un síndrome normal de la adolescencia. ¿Por qué es un síndrome? Porque está lleno de síntomas y signos que generalmente producen perturbación. Entonces esta persona, el adolescente, es como está perturbado, y además es perturbador para el mundo adulto. Además es necesario esta perturbación porque para que el adolescente esté en este proceso, su identidad, y es el objetivo fundamental de este momento vital. Esto lo dice Arminda Averasturi en su libro sobre la adolescencia y los trastornos en el adolescente, como un periodo que es necesario que sea así, usualmente turbulento. ¿Qué problemas biopsicosociales son los más relacionados con el consumo de spa? Entonces, principalmente tenemos lesiones traumáticas y accidentes graves, muerte o discapacidad, deserción y bajo rendimiento escolar. La violencia intrafamiliar es una de las causas tanto que conlleva al consumo como que también se vuelve cíclica, que también el chico que está consumiendo también se vuelve violento. Eventos traumáticos, en este caso eventos traumáticos, ¿qué más eventos traumáticos que vivir en Colombia, donde te matan el amigo, el vecino, donde tienes desplazamiento, migraciones, acoso en la calle, acoso en el colegio, bullying, digamos que la pobreza, el hambre, el COVID, que a muchos de los chicos los dejó bastante enfermos, no tanto porque les haya dado COVID, sino todo ese tiempo de confinamiento, estar lejanos de sus amiguitos, lejos del colegio, les tocó estudiar casi 2 años detrás de un computador sin poderse relacionar. Y la violencia sexual y de género son de los determinantes biopsicosociales para ingresar al consumo o para que aparezca después del consumo alguno de estos problemas. ¿Cuáles son las tendencias de consumo alrededor del mundo actualmente? Entonces, la estética ha cambiado.
gente ahora, los pelados ahora no quieren consumir lo mismo, les parece mañé fumarse un cigarrillo, ya no les parece que se vea bien, no les gusta el café, no les gusta tanto el alcohol, no les gusta como tomar aguardiente, obviamente depende, en las zonas rurales todavía los chicos siguen siendo muy rurales y las chicas también, pero ya en las zonas más urbanas, pues las tendencias de consumo van a ser principalmente el vaping, pues el vapeador, los cannabinoides, las drogas de club o son las de fiesta electrónica principalmente, los opioides y los estimulantes como los que llamamos, algunos que no se consideran como tal drogas, pero que sí son sustancias psicoactivas, que sí es la nueva familia de los nootrópicos, que son todas estas nuevas sustancias como para mejorar el rendimiento académico, para mejorar la cognición. Tenemos la L-teanina, que viene el té verde, tenemos la rodiola, bueno, y vienen en cápsulas y las venden en venta libre principalmente, con evidencia todavía pues como por explorar. Entonces vamos a ver cuáles son los 3 SPA, pues como las 3 sustancias psicoactivas más consumidas en Colombia por adolescentes y niños. Entonces obviamente los vapeadores, estos vapeadores pues la mayoría traen unas esencias que traen aromas y sabores de cannabis y de nicotina, principalmente contienen estos, algunos inician consumiendo solamente el vaporcito pues como de colores y la esencia, pero luego le van adicionando nicotina con concentraciones de nicotina hasta de 70 miligramos, hay gente que se vapea hasta 40 veces en el día, entonces esto relacionado con el consumo de cigarrillo anterior, que nosotros decíamos un cigarrillo tiene más o menos de 2 a 10 miligramos de nicotina, es una cantidad de nicotina mayor. El cannabis que viene en todos estos aceites y fue el que produjo las muertes en Virginia hace más o menos 2 años de alrededor de 50 adolescentes por consumo de estos aceites de cannabis en vapeador. Tenemos los opioides, principalmente acá vemos esta bebida que es una combinación de jarabe para la tos, en Estados Unidos es con dextrometorfano, nosotros acá usualmente lo que utilizan los pelados es dihidrocodeína mezclado con Sprite o con 7-Up o con alguna de estas gaseosas y adicionado con, bueno, lo original es con Holy Ranger creo que se llama, pero acá en Colombia pues con Trululú, con Halls, con lo que haya, y esto es lo que toman los niños principalmente de 11, 12 años, en las fiestas, en las reuniones, en los colegios, porque no tiene un aroma, porque los papás no le sienten tufo, y pues realmente es llamado en las canciones de reggaetón, de trap, como Lian, o le dicen purple drunk, y simplemente es una bebida que da este colorcito, que es estético para ellos, y se dan cuenta todo tiene mucho que ver como con la estética, los colores indie, los colores lila, rosados, y a veces aquí en Colombia también le pueden poner tramadol, a veces van avanzando y empiezan a consumir oxicodona e hidrocodona, que son pues medicamentos de prescripción, y pues tenemos el TUSI, que el TUSI pues realmente solo se llama TUSI pues en Colombia porque el nombre verdadero es TU de 2CB y viene como Nexus, específicamente Nexus desde los Países Bajos, era un medicamento para mejorar algunos aspectos del afecto, pero en Colombia se vende un TUSI que se creó así, a veces lo escriben con doble S, a veces con una sola S, que es la manera de escribir el TUSI-B, y son mezclas indeterminadas. Aquí que se ha encontrado que tienen de todo, que tienen ketamina, que tienen heroína, que tienen cocaína, que tienen oxicodona, que tienen quinina, levamisol como cortantes y contaminantes, que tienen acetaminofén, que tienen catinonas, todas estas sustancias las cuales la persona cuando lo consume no sabe ni siquiera qué es lo que está consumiendo. Y pues como es un mercado ilegal, en cocinas, en cualquier apartamento de la ciudad arman ese polvo con cualquier mugre que le quieran echar, y actualmente pues hay un mito por ahí de que tiene fentanilo. Hasta el momento no se ha podido encontrar en las muestras examinadas ni en Bogotá ni aquí en Medellín que el TUSI pues, que está circulando en Colombia contenga fentanilo, pero lo puede contener, no quiere decir que eso no pueda pasar. ¿Cuáles son las complicaciones entonces del consumo de sustancias psicoactivas? Entonces tenemos trastornos psiquiátricos, principalmente ansiedad, depresión y trastorno por déficit de atención y viceversa. Estos trastornos también pueden conllevar a los consumos, la ideación y conductas suicidas, las conductas sexuales de riesgo, principalmente lo vemos mucho con las chicas que están consumiendo TUSI ahora, que obviamente aumenta la libido y pueden estar con 7 y 8 hombres en una misma noche, sin protección, y viceversa, embarazos no deseados, transmisión de infecciones, pues es como todo el riesgo. El consumo intravenoso de sustancias que a su vez incrementan el riesgo de transmisión de VIH, hepatitis B y hepatitis C, complicaciones vasculares, hepatopatía, cáncer,
mucho menos común obviamente, y en las adolescentes embarazadas pues el consumo de sustancias puede generar teratogénesis y el llamado síndrome alcohólico fetal. Entonces, ¿cuáles son las etapas de consumo del adolescente? Estas son unas etapas más clásicas de Walrach, Feliz and Drotar, que ya pues actualmente digamos han ido cambiando sus nombres, pero siguen teniendo vigencia. Entonces el primero es el experimental, la persona que va un día y prueba algo, ¿cierto? Todas las personas en algún momento de la vida hemos decidido probar un cigarrillo, probar un vino o probar incluso un café, porque el café es una sustancia psicoactiva. Luego viene el consumo habitual, en el cual la persona consume de manera más o menos periódica, pero que no genera daños, lo que llaman a veces consumo social. Lo que pasa es que en los adolescentes hay un problema, y es que estos consumos habituales pueden ser problemáticos en el sentido de que pueden ser explosivos o que pueden ser sobredosis o que vienen en binges, como en atracones de alta cantidad. El nocivo, que es cuando ya empezamos a hacer el caminito para hacer el trastorno por el uso, en el cual conducimos bajo efectos, cuando hacemos cosas como bajo estos efectos que pueden empezar a poner en peligro mi vida y la vida de los demás. Y ya la dependencia, que actualmente no le llamamos dependencia, sino que le llamamos trastorno por uso de sustancias, que puede ser leve, moderado, grave, según el DSM-5. Entonces, vamos ahora a hablar un poquito más como de estas sustancias, y yo sé que quieren ver qué es lo nuevo, entonces vamos a ver qué es lo nuevo. Lo nuevo se llama Novel Psychoactive Substance, que son las NPS, son nuevas sustancias psicoactivas, son euforizantes, algunas son legales, otras son ilegales, y también son conocidas como drogas zombie. Le vienen diciendo zombie a todo lo que aparece. ¿Por qué? Porque la expresión de las personas cuando lo consumen es que parecen zombies, pero si nosotros nos regresamos a nuestro país y a Colombia, no es sino salir a las calles y ver que las personas que consumen Sacol, y eso no es nuevo, es súper antiguo, pues a veces se ven como zombies. También hay un llamado al respeto por este ser humano que también sufre, que tiene un trastorno por uso de sustancias, a no decirle zombie porque es un término despectivo, es un término peyorativo, desvalorizante del ser humano, entonces tratemos nosotros como médicos de no utilizar. Yo les traje este término acá porque así es como salen las noticias, así es como les gusta en la publicidad, es no hablar de estas personas, pero pensemos en seres humanos que están enfermos y que están consumiendo una sustancia que es muy dañina y muy peligrosa. Entonces tenemos el TUSI, ya les expliqué un poco pues cuál es la diferencia con el verdadero TUSI-B, que hace parte de las feniletilaminas, que son al menos 680, entre esas está el TUSI-C, TUSI-E, o sea, una familia grande de sustancias que tienen esa capacidad de ser como estimulantes, pero a la vez empatógenas, que hacen sentir muy bien a la persona, y pues la gente las empieza a consumir, pero que producen síndromes y toxídromes principalmente adrenérgicos, que producen convulsiones, que producen la muerte, que producen algo que se llama LUTS, que es una inflamación de la vejiga. Entonces estas chicas después de mucho consumo terminan orinando sangre, hacen cistitis, entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Las catinonas sintéticas, que son las que principalmente contaminan el TUSI y que son las que hace por ahí 2 años salieron como drogas zombie, que fueron los primeros que veíamos, son unas sustancias derivadas del cat, que es una planta, la Cata edulis, que viene de África, pero que pues estos son sintéticas, son las llamadas sales de baño, la placa, que son sustancias con una potencia altísima que generan unos cuadros adrenérgicos graves con unas contracciones musculares, unos movimientos como coreoides, unos movimientos como extrapiramidales muy llamativos, trismus, mucha rigidez, hipertermia, convulsiones y muerte. Tenemos los cannabinoides sintéticos, es la 4ª causa de muerte en los Estados Unidos. Tenemos el wax, que bueno, el wax como tal no es un cannabinoide sintético, sino que es una forma nueva de la cannabis sativa, o sea, la marihuana se vuelve una resina como este tipo que parece como una mantequilla y puede tener THC hasta el 95% y se fuma no como un bareto normal, sino como unos dispositivos diferentes, especiales para fumar, lo que genera unos cuadros de, digamos, intoxicación por cannabis mucho más indeterminados, mucho más complejos, porque tiene cantidades de THC muchísimo más altos. Tenemos K2 y Spice, que son producidos con unas plantas como Leonotis lunuras, la Talaris acuática, que son donde no hay marihuana, o sea, en Colombia casi eso no pasa porque en Colombia hay mucha marihuana, o sea, es fácil conseguirlas, fácil producirlas, todo, pero hay países donde no se puede producir, donde no llega porque es ilegal, entonces se inventan estas
famosas aromatizantes, los venden por internet y contienen cannabinoides sintéticos muy tóxicos como el que vemos en esta estructura. Acá hay algo que circuló en el país hace unos años porque los compran por internet. ¿Qué producen los cannabinoides sintéticos? Principalmente son muy cardiotóxicos, entonces estos pacientes pues pueden morir con facilidad y no hay una dosis como que nos diga, bueno, si se consumió un poquito o mucho, pues puede ser muy tóxico. Derivados de la triptamina, entonces tenemos la 5-MeO-DMT, ¿cierto? Que es un derivado que se produce de metiltriptamina, el bufo-alvarius, que produce principalmente dimetiltriptamina de origen animal. Esto es un extracto de este bufo-alvarius y ya en polvo específicamente. Principalmente son sustancias de tipo psiquedélico. Las piperacinas, que son principalmente sustancias de tipo estimulante, muy tóxicas, muy peligrosas, con vidas medias muy largas, que las venden como contaminantes para venderle a la gente que es éxtasis, pero no son éxtasis, sino mucho más tóxicas que el éxtasis. Aquí les quería mostrar que hay unas nuevas benzodiazepinas, nosotros conocíamos aquí las nuestras, pero resulta que ya tenemos toda esta familia de nuevas benzodiazepinas, etizolam. Aquí conocíamos el famoso Cocoan, Rivotril, ¿cierto? Pero ya tenemos todo esto en Estados Unidos y están generando una gran cantidad de muertes porque tienen potencias variables, bastantes potencias, entonces vemos un montón nuevas. Tenemos los opioides sintéticos que son, mira, fentaniles, pero ya no en forma de líquida, sino en forma oral. Entonces las llaman China White, China Girl o White China. Todos estos nombres los podemos encontrar en las calles. Carfentanil, que es un fentanil un poco más potente. Aquí tenemos toda la gama de nuevos opioides, ¿cierto? Tenemos el carfentanil, que es uno de los más consumidos. Actualmente se está encontrando mucho fluoroisobutiril fentanil. Tenemos nuevos opioides, una familia nueva que son los nitazenos, totalmente nueva, mucho más potentes que los anteriores y todos actualmente son ilegales, como ven, todos los nitazenos, todos estos nombres y qué es lo que viene pasando, ¿cierto? Entonces, el pico de cuando apareció el fentanil y todo lo que ha venido sucediendo con el cambio en la estructura de estas sustancias. Actualmente, pues, ninguna de estas sustancias se ha podido, pues, como decir que está circulando en el país, pero pues me pidieron lo nuevo, les traje lo nuevo que está sucediendo. En Estados Unidos actualmente es la primera causa de muerte por drogas. Causas de muerte por drogas en lactantes y en niños, entonces intoxicación aguda por fentanilo, intoxicación aguda por cocaína, intoxicación aguda por los efectos combinados. Desafortunadamente se da principalmente de manera homicida, padres que matan a sus hijos o el padrastro, de manera accidental o de manera indeterminada. Usualmente no se diagnostica como muerte natural ni como complicación terapéutica. Y finalmente les voy a dar entonces los principios de tratamiento efectivos que nos dice la NIDA. O sea, ¿qué vamos a hacer? Yo ya les conté todo lo que hay, todo lo que se pueden meter los niños es una cantidad impresionante. Entonces, ¿qué nos está diciendo la NIDA, que es el Instituto para las Drogas en Estados Unidos? Bueno, ¿qué vamos a hacer con ellos? Entonces, lo primero, no hay un solo tratamiento que sea apropiado para todos, debe estar fácilmente disponible en todo momento, el tratamiento efectivo debe abarcar múltiples necesidades del paciente, no solamente el consumo de sustancias, el plan debe ser continuamente evaluado y de ser el caso modificado, debe continuar durante un tiempo adecuado, la orientación psicológica individual y de grupo o ambas deben ser tratamientos principalmente enfocados hacia el comportamiento y constituyen componentes medulares del tratamiento, o sea, más que los medicamentos, la parte terapéutica. En el caso de pacientes con otra enfermedad psiquiátrica que se llama patología dual, pues en ese caso debe ser integral. La desintoxicación, o sea, desintoxicar el niño, que le quiten la sustancia, no es solamente lo que va a funcionar, es solo la primera etapa y por sí misma no es la curación. El tratamiento no tiene que ser voluntario, en los menores de edad desafortunadamente tenemos que llevarlos obligados al tratamiento. El posible consumo de sustancias durante el tratamiento es constantemente supervisado, les hacemos niveles en orina y los programas de tratamiento deben incluir exámenes para descartar enfermedades de transmisión sexual y virales. Y la recuperación puede ser un proceso que es largo y que trae recaídas y que debe tener varias rondas. Los elementos de tratamiento en estos niños y adolescentes tienen una fase de entrada, un tratamiento hospitalario y un seguimiento. Entonces tenemos en la fase de entrada pediatría, medicina y familia, la confianza, el CRAF, que es una escala, la entrevista motivacional, el consejo breve y meterlos a un centro de atención específicamente ambulatorio y la desintoxicación ambulatoria y medicamentos de pronto.
Y en el tratamiento hospitalario tenemos el tratamiento de abstinencia calificado como QWT, tenemos farmacoterapia, es obligatorio ya en este momento usar medicamentos, terapia cognitivo-conductual, terapia familiar, terapia conductual y gestión de contingencias y entrenamiento en habilidades sociales y en prevención de recaídas. Acupuntura aparece como, bueno, deportes, música y ejercicio y la terapia ocupacional. Y en la parte del seguimiento, la rehabilitación médica, la integración a la escuela del trabajo, la rehabilitación educativa y laboral, el mantenimiento de la abstinencia, la remediación de trastornos físicos y mentales, la estabilización de habilidades sociales. Muchas gracias. Quedo atento a sus preguntas, me pueden escribir por las redes o me pueden escribir por el correo. Muchas gracias.